mañana es importante, pero queremos que disfrutes lo que la vida te ofrece ahora. Por eso hemos preparado Confía Ahora, el carnet que te identifica como afiliado de AFP Confía y te otorga descuentos exclusivos con solo presentarlo en los establecimientos participantes. Comienza a disfrutar ahora por el mañana que tú quieres. AFP Confía. Buenos días, miércoles 28 de abril de 2010. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea que estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo a ustedes que pueden participar, estamos transmitiendo en vivo, pueden participar a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. También nos puede seguir a través del Facebook, nuestra dirección es facebook.com/William Meléndez en línea. Como ustedes saben, el estado de Arizona promulgó una ley que convierte en delito la inmigración indocumentada. La legislación ha encontrado un fuerte rechazo y ha destapado una intensa polémica y controversia entre la comunidad inmigrante y desde luego incluso en la comunidad norteamericana. Hay organismos hemisféricos también, como la misma Organización de Estados Americanos, que han dado opinión respecto al carácter discriminatorio de esta normativa. Para hablar de este tema y conocer la posición oficial del gobierno de El Salvador, nos acompaña esta mañana Juan José García. Él es viceministro de Relaciones Exteriores. Viceministro, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Buenos días. Buenos días, William. Muchas gracias por la invitación y para conversar con la ciudadanía. Perfecto. Viceministro, ya decíamos entonces en el estado de Arizona, si una vez que esta ley entre en vigencia, sería delito la inmigración indocumentada. Así lo establece esa normativa, la SB 1070, formada que fue, digamos, de alguna forma rubricada por la gobernadora Jay Brower del estado de Arizona. Hay un término que se utiliza ahí de sospecha razonable. En principio, ¿cómo califica usted esta normativa? Bueno, la califico de lamentable porque indudablemente no abona a una discusión democrática, seria y humana del tema de la reforma migratoria. Creo que ha dividido a la sociedad y a la opinión pública, no solamente en el estado de Arizona, sino en todo el país, y ha sido rechazada de manera unánime por todos los países de la región. El gobierno de El Salvador también rechaza esta normativa. Creemos que viola principios elementales de derechos humanos, como el principio de igualdad, por ejemplo, ¿no? Y no puede basarse su aplicación en el simple sospecha razonable que queda a la discreción del oficial de migración o de policía, que puede determinar que por las características físicas o por su vestimenta una persona puede ser sospechosa de ser migrante irregular. Eso no lo podemos permitir. Creemos que esto viola principios elementales de derechos humanos y que, como digo, pues viola también principios constitucionales básicos. Ahora, ese calificativo de sospecha razonable, es decir, entonces sería el policía, la persona que anda en la calle, el que tendría que aplicar esta normativa, que definiría en el momento, digamos, cuál es la sospecha razonable, es decir, por las características de una persona que, digamos, tenga características hispanas. Exactamente, va con dedicatoria también a la población hispana, ¿no? En definitiva. Y es el oficial de policía o el oficial de migración quienes deciden de manera arbitraria y de manera no muy clara ni objetiva si una persona es sospechosa de ser migrante indocumentado, ¿no? Entonces la aplicación de esta ley puede ser también injusta en la medida en que el arbitrio del oficial es el que determina si una persona es sospechosa de ser migrante indocumentado y por lo tanto y esta es la otra arista y otro grave problema de esta ley, sospechoso de ser un criminal, ¿no? Porque esta ley criminaliza precisamente la situación
de un estatus migratorio irregular, ¿no? Lo vuelve criminal, ¿no? y sujeto a penas drásticas, cuya más, dijéramos, leve es la deportación inmediata, ¿no? Creemos que esta ley, como digo, es lamentable, no es posible avanzar en una discusión democrática bajo esta normativa. Bueno, me interesa que ahondemos un poco más sobre otros puntos, porque debo entender que esta normativa no solo tendría que ver con esa utilización discrecional de los calificativos de sospechosa razonable, digamos, de un policía, sino también que tiene que ver con otras disposiciones que ahí se incluyen. Vamos a la pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana seguimos conversando en la entrevista en línea con Juan José García, viceministro de Relaciones Exteriores. Viceministro, le decía, el alcance de esta legislación es más allá de la tipificación del delito, porque debo entender que se prohíbe, por ejemplo, que una persona transporte en su vehículo a otro indocumentado, por ejemplo, también contempla penalizaciones a quienes den trabajo a un indocumentado y otorguen el derecho a cualquier persona de demandar en los departamentos de policía, dice, agencias estatales o ciudades que no apliquen las nuevas regulaciones. O sea, es una cuestión mucho más amplia, ¿no? Exacto, y además no solamente es delito transportar a una persona que no posee documentos de residencia legal, sino también es delito no portar los documentos de identificación que legitimen la residencia temporal. Entonces es una ley que en realidad, dijéramos, abarca una serie de elementos que permiten a la policía y a los oficiales de migración no solamente sancionar a aquel que se encuentra de manera irregular en su estatus migratorio, sino también aquel que estando regular, estando teniendo una residencia permanente, no porta sus documentos porque se le perdieron, sí, claro, porque los dejó en su casa. Entonces vuelve delito situaciones bastante, dijéramos, elementales, ¿no? Y abarca estos elementos que, como digo, son violatorios igualmente a los más elementales derechos de las personas. Viceministro, debo entender que cerca de 400,000 inmigrantes viven en el estado de California. Yo no sé si en el caso particular de nuestro país hay alguna idea o algún censo que establezca más o menos cuántos salvadoreños están en el estado de Arizona y particularmente quiénes podrían ser afectados, pues, o sea, claro, los indocumentados tampoco van a ir a censarse, claro, es bastante difícil, pero más o menos se puede tener una idea. Según nuestro cónsul en Tucson, Arizona, viven en Arizona alrededor de 25,000 salvadoreños. De ellos es muy difícil tener una idea aproximada de cuántos están de manera indocumentada, pero el cónsul señalaba que alrededor de unos 5,000 salvadoreños de estos 25,000 se encuentran de manera irregular, ¿no? No es una población importante para El Salvador, ¿no? Son 25,000 si lo compara con California o claro, Washington o el mismo Texas. O las otras comunidades mexicanas. Exacto, las otras comunidades, como usted dice, son 400,000 los migrantes hispanos que viven en Arizona. Indudablemente que
es un grupo pequeño, pero al cual debemos de ejercer todos nuestros mecanismos de protección consular, ¿no? Y sentirse seguros de que nuestros cónsules están activando estos mecanismos de manera inmediata, ¿no? En este sentido, entonces, pero además, no solamente es que haya una colonia salvadoreña importante, sino que Arizona es la puerta de entrada hacia Estados Unidos desde México, ¿no? Entonces, por ahí transitan los flujos migratorios de carácter irregular, ¿no? Viceministro, ¿temen ustedes que este tipo de normativas se puedan convertir en una constante en Estados Unidos, puesto que ya vamos a hablar de que, bueno, obviamente no hay una reforma integral migratoria en este momento, y eso puede dar pie a que cada estado pueda generar sus propias normativas? ¿Puede haber ese peligro? Mire, es muy probable, ¿no?, que estados con larga data xenofóbica y con, dijéramos, una población migrante irregular importante, imiten este tipo de medidas, ¿no? Eso es una posibilidad a la cual nosotros no nos podemos cerrar, ¿no? Sin embargo, creemos que esto puede mitigarse si se continúan con estas voces de rechazo, con esta movilización social, con esta opinión pública en contra de legislaciones tan xenofóbicas como esta ley SB 1070, ¿no? Creemos que, dijéramos, pueden haber, dijéramos, voces alentadoras a esta ley en Estados Unidos, pero todo dependerá del tipo de correlación de fuerzas que se presenten en este momento, ¿no? Ahora, en estas circunstancias y justo en el marco de la visita que hizo el secretario de la Organización de Estados Americanos al país, ha dado unas declaraciones diciendo que obviamente esta normativa es discriminatoria. Y así han habido otras opiniones, pero yo quisiera saber, digamos, teniendo ya el peso por ejemplo, de opiniones como el secretario general de la OEA y de otras instituciones de otros países que se han ido pronunciando, qué acciones o medidas se pueden hacer, digamos, de manera integral, no solo El Salvador como país, sino ya de una forma integrada. Bueno, nosotros desde el inicio de nuestra gestión, concretamente en el mes de octubre del año pasado, hemos venido trabajando muy intensamente con Guatemala como bloque para enfrentar el desafío que significan los flujos migratorios de ambos países, ¿no? En octubre firmamos un documento de 11 puntos que serían las propuestas centroamericanas, o por lo menos binacional, para una reforma migratoria de carácter integral. Hemos avanzado con un acuerdo binacional el mes pasado para crear los consulados integrados, ¿no? Entiendo que Guatemala no tiene consulado en Arizona. Nosotros le hemos propuesto a Guatemala que puedan utilizar nuestro espacio consular, por ejemplo, para enfrentar este desafío de esta ley. Entonces creemos que, y Honduras está por integrarse realmente a este esfuerzo, ¿no? Siempre cuando se integre plenamente al sistema de integración centroamericano, Honduras será parte importante de este esfuerzo igualmente, ¿no? Ahora, ¿podríamos asumir de que hay mucha ventaja en este momento de poder generar una buena correlación, digamos? Ya la opinión pública en términos generales está bastante favorable incluso en Estados Unidos. Estaba leyendo que Eric Holder, el fiscal general de Estados Unidos, la calificó de desafortunada. Él decía: pienso que me temo, decía el fiscal general, objeto de potencial abuso y estoy muy preocupado por la brecha que podría establecer entre las comunidades a las que el cumplimiento de la ley, dice, se supone que sirva y los que estamos a cargo de hacer cumplir esta normativa. Exacto. Bueno, cuando regresemos quiero que hablemos un poco también de esa opinión que se ha ido formando al interior de Estados Unidos. Creo que eso es muy importante para poder generar otra correlación. Vamos a la pausa, volvemos.
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Viceministro, estábamos reflexionando un poco y le hacía yo el comentario de las opiniones que ha vertido Eric Holder, el fiscal general de Estados Unidos, quien calificó de desafortunada esta iniciativa, y algunas opiniones que se han dado. Obviamente que el gobierno de Estados Unidos también estaba leyendo que considera impugnar en la Corte la nueva normativa en Arizona. Pero antes de eso, yo creo que es importante, si hay algún lugar o alguna dirección en la que se puede hacer o acudir, digamos, la comunidad de los salvadoreños que están en Estados Unidos, yo creo que es importante, ¿no?, saber que ellos tengan acceso a alguna información básica, alguna orientación que se les pueda dar, ¿no? Claro. Voy a leer la dirección de nuestro consulado general de El Salvador en Tucson, Arizona. La dirección es 3127 Segunda Street, Tucson, Arizona, 85712, y los teléfonos son 520-318-0410, 520-318-0411, y el teléfono de emergencias, esto es muy importante, fuera de horario de atención al público, es el 520-839-9364. Perfecto, vamos a tratar de mantener esos datos que nos ha dado, viceministro, en pantalla para que nuestros compatriotas que nos están viendo en el exterior también y también en nuestro país puedan tomar nota y cualquier consulta pues puedan hacerla. Quiero leerle acá un comentario que nos ha enviado Raquel Chiquillo desde Houston, Texas. Dice, reacción a la entrevista con el viceministro, dice, en contrapunto. Me imagino que hace referencia también a algunas otras declaraciones que se ha dado. Bien, dice, pero ¿por qué no se concentra el gobierno en mejorar las condiciones de vida de la población en el país? El Salvador no es viable sin los migrantes, entre comillas, palabra que no existe, migrantes sería lo correcto, porque los gobiernos salvadoreños hacen poco o nada para desarrollar el país, y yo, dice, ya estoy harta de que quieran usar a la gente más pobre y más sacrificada que vive en Estados Unidos para sacar adelante el país y hacer de cuenta que el gobierno lo ha hecho. No, tiene razón, ¿no? Durante 20 años la política social del país había sido la expulsión constante de población hacia Estados Unidos, ¿no? Nosotros estamos muy interesados y hemos propuesto políticas de alguna manera desestimulen los flujos migratorios, ¿no? Y lo vamos a desestimular únicamente generando empleo e ingresos dignos en aquellas zonas y territorios de amplia expulsión de población, ¿no? Hemos propuesto ya una serie de medidas de tipo económico y social, en este caso de manera particular en San Vicente, en un municipio concreto para este periodo, que nos permita obtener lecciones de cómo hacer precisamente política social y política económica para desestimular los flujos migratorios. La señora Chiquillo tiene razón, ¿no? No podemos basar este país en la constante expulsión de población. El mismo presidente Funes, en su discurso de toma de posesión, lo dejó muy claro. Dijo, este país no puede ser feliz si seguimos expulsando población, si los flujos migratorios continúen, ¿no? Entonces, el gran reto de este país es mantener a la población donde vive. Bueno, Raquel nos ha agregado algo más al comentario. Dice, y además dice, para ganar votos, nuestra gente sí es altruista en el sentido que tenemos un sentido de responsabilidad social muy desarrollado con lo que es nuestra familia y aún nuestros pueblos, especialmente si se viene de un lugar pequeño. Pero los gobiernos salvadoreños dicen no son nada altruistas, si conocen el sentido de la palabra ni de responsabilidad social, y si no quieren que Estados Unidos expulse a los salvadoreños, no es por otra razón que las remesas y las remesas, dice ella. Bueno, la remesa es muy importante, ¿no? Porque expresan lo que ella dice, ¿no? Una relación social afectiva muy importante con sus familiares y con sus pueblos de origen, ¿no?
Eso es fundamental. Pero nosotros no podemos fundamentar el desarrollo del país con la dependencia de las remesas. Y eso está muy claro en el plan quinquenal del gobierno y está muy claro en la propuesta del viceministerio para los salvadoreños en el exterior. Hay una apuesta clara en el plan quinquenal Claro. de cómo evitar entonces que cada vez se vayan menos salvadoreños. Por supuesto. No es tan fácil, me imagino, la apuesta, porque digo, las aspiraciones, los parámetros que uno tiene a veces de la condición de vida de los mismos parientes de uno que viven en Estados Unidos con la que uno tiene en este país son abismales. Claro, nosotros estamos muy claros de que el tema de los flujos migratorios es un fenómeno complejo, ¿no? Pero que depende fundamentalmente de las posibilidades y oportunidades que una persona puede tener en su lugar de origen, en su lugar donde nació, indudablemente. El canciller ha sido muy claro en señalar, por ejemplo, que el mejor muro para detener los flujos migratorios futuros es el desarrollo de las sociedades expulsoras, es la ampliación de oportunidades económicas y sociales en los países que expulsan población. Ese es el mejor muro, esa es la mejor apuesta para detener los flujos migratorios. Y esa es nuestra propuesta, por ejemplo, que llevamos en este caso a Estados Unidos, ¿no? Es una apuesta en donde el gobierno de Estados Unidos puede dar una estabilidad migratoria a los que ya están viviendo en Estados Unidos, pero el país tiene que hacer su trabajo. El país tiene que hacer su tarea igualmente. Y lo que nosotros nos hemos comprometido es a generar condiciones económicas, sociales, que inhiban flujos migratorios futuros. Ahora, quiero volver, viceministro, sobre el tema que le planteaba en términos de la correlación que se pueda estar generando allá en Estados Unidos. Leíamos las declaraciones del fiscal general de Estados Unidos, el planteamiento del gobierno en torno a esta legislación, que una vez entre en vigencia pues pueda generar otras iniciativas a nivel de los tribunales. Pero quisiera saber entonces, ¿usted cree que la correlación sí va siendo favorable como para poder al menos buscar, digamos, un contrapeso a esta legislación? Bueno, que se derogara, que sería lo más... Una vez que lo mejor para todo mundo, ¿no? Creo que por lo que se ha generado este fin de semana y estos primeros días de la semana, realmente las voces en contra de esta legislación han sido mayores que aquellas que lo apoyan, ¿no? Dentro del mismo estado de Arizona, la ciudad de Phoenix, las autoridades municipales han dicho que no van a aplicar esa ley, ¿verdad? Que la creen que es una ley xenofóbica, una ley antidemocrática, una ley atentatoria con los derechos de las personas, ¿no? Y el mismo presidente Obama tuvo palabras muy fuertes en contra de la ley el viernes pasado, ¿no? Calificó a esta ley de una ley irresponsable realmente y que atentaba contra igualmente los derechos de la persona. Entonces yo creo que las voces en contra de esta ley están siendo, dijéramos, mayores que aquellas que la soportan. Ahora, eso no quiere decir que no hayan sectores políticos muy poderosos. El mismo, por ejemplo, senador McCain, que había apoyado una ley, una propuesta de reforma migratoria muy amplia, bipartidista, con el desaparecido senador Kennedy, ahora sale declaraciones el día de ayer apoyando esta ley, ¿no? Aquí hay que ver el tema, no solamente si es justa o es injusta esta ley, si es éticamente reprobable o no, sino cuáles son los beneficios políticos que esta ley tiene, ¿no? Y me parece que tanto la gobernadora como el senador McCain ven una oportunidad política en esta ley para su futura reelección en el mes de noviembre. Creemos que este peso electoral para una propuesta de ley está siendo muy importante para su aprobación y su posterior aplicación. Bueno, nos quedamos en el punto, hacemos otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Ya volvemos. Si vas a viajar, quédate y lánzate a conocer un lugar paradisíaco, donde no importa quiénes disfruten más bajo el sol, los sabores o bebidas tropicales que prefieras. Un lugar donde las playas son más bellas. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador.
Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Viceministro, bueno, hay cosas que están ocurriendo que algunas son interesantes, otras, bueno, uno se queda a veces hasta espantado, porque estaba leyendo y se lo decía fuera de cámara, por ejemplo, que el legislador salvadoreño Steve Montenegro, él es un salvadoreño que llegó a la Cámara de Representantes de Arizona en 2009, respaldado por los republicanos, y él justificó su voto a favor de esta iniciativa, diciendo que ayudará a la seguridad del Estado. Dice él, el crimen que estamos viviendo es el fruto de tener las fronteras abiertas. No se trata ni de odio ni de racismo, sino exclusivamente de combatir el crimen. Pero bueno, lo que menos podría esperarse uno es que un salvadoreño, por tener sus raíces acá, tuviera otra actitud, pero no es el caso. Bueno, es lamentable, ¿no?, que un salvadoreño, un compatriota, esté apoyando una legislación como esta, ¿no? Lo respetamos, ¿verdad? Y dar sus razones para apoyarla, pero indudablemente que el gobierno de El Salvador no comparte esa posición, porque parte de una premisa falaz, en realidad, ¿no? Señala el congresista estatal Montenegro que la migración indocumentada es la responsable de la inseguridad y del crimen en Arizona. Me parece que eso es una premisa falaz. No es cierto que la población indocumentada sea la causa fundamental de la inseguridad, la ola de crímenes y de robos que pueden existir en ese estado. Ese es el resultado de una serie de factores sociales y económicos que van más allá de la migración indocumentada, ¿no? Y este es el argumento estatal precisamente del Estado para aprobar este tipo de leyes, ¿no? Claro, al perro más flaco se le pegan las pulgas, ¿no? Y en este caso a los más vulnerables, a los más débiles, que son los migrantes indocumentados, se les acusa, son los responsables de todos los males de la sociedad. Ahora, después de todo esto, viceministro, al menos me parece a mí que ha generado una condición que no se tenía en los últimos meses, y es que ha vuelto a traer el tema de la inmigración indocumentada en Estados Unidos, ese debate que estaba por ahí medio adormecido y que tiene que ver con la posibilidad de que se discuta la reforma migratoria integral. Ya han comenzado a tocarse otra vez, a tocarse ese tema nuevamente, que estaba medio dormido. Eso creo yo que al final de cuentas, en medio de todo lo negativo de esta normativa, ha traído un punto positivo. Claro, claro. Yo creo que comparto su posición, William. Realmente, dentro de todo este mal que ha generado, este sinsabor, este sentimiento de derrota realmente, ¿no? Algo positivo puede salir, ¿no? Y otra vez lo positivo es que otra vez la reforma migratoria integral, como una necesidad fundamental para Estados Unidos, para los propios intereses de Estados Unidos, está otra vez en el debate público, ¿no? Que, como usted decía, realmente en las últimas semanas, en los últimos meses, había pasado ya casi a un tercero o cuarto lugar en la agenda política de Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto es positivo indudablemente, porque lo que ha hecho Arizona puede repetirse, como usted decía, en diversos estados. Y al final lo que van a tener los Estados Unidos es una situación caótica, desordenada, ¿no? En la cual cada estado va a tener su propia legislación, sus propias leyes migratorias. Y eso no puede favorecer una cohesión social básica en los Estados Unidos como nación y como país. Viceministro, la normativa, si es que, digamos, está en el proceso de formación de ley en este momento, pero podría entrar en vigencia entre agosto y septiembre. Debo entender que se podrían introducir algunas demandas en las Cortes Federales. ¿Ya hay iniciativas en ese sentido de qué sería esto a nivel de los ciudadanos
norteamericanos que puedan aplicar ese recurso, el mismo gobierno? El mismo gobierno federal puede proponer a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos un recurso de inconstitucionalidad de esta ley. Cualquier ciudadano en Estados Unidos puede promover este recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Y definitivamente ahí podemos encontrar argumentos legales para frenar este tipo de ley. Bueno, vamos a la última pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Viceministro, ya al cierre de la entrevista me gustaría que usted nos explicara un poco qué tipo de orientación se está dando a los funcionarios de Relaciones Exteriores en los consulados en Estados Unidos y en la Embajada de León en Washington respecto de esto, qué orientación se le puede dar a los compatriotas, porque vaya, en algunos países, por ejemplo México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por ejemplo, giró alerta de viaje a los mexicanos que visiten, residan o estudien en Arizona, y ellos, por ejemplo, han recomendado actuar con prudencia, dicen, y respetar el marco legal local y recordar, pues ha recordado a sus connacionales que independientemente de su condición migratoria cuentan con derechos humanos inalienables. Entonces, bueno, cada quien está haciendo también ya lo suyo, pero quisiera saber un poco. Bueno, nosotros estamos operando en varios frentes en este sentido, ¿no? Este día vamos a publicar un comunicado de alerta también para la comunidad salvadoreña en Arizona para que se abstenga de viajar, etcétera, y o pasar por ese estado, ¿no? Respetando, como usted dice en el comunicado mexicano, las legislaciones locales y estatales, ¿no? Pero creemos que es importante tener una actitud prudente ante esta ley, ¿no? Igualmente, nuestro consulado en Tucson desde el sábado pasado ha estado en contacto permanente con la comunidad. El sábado se tuvo una reunión con la comunidad, con grupos de salvadoreños, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? La reunión tuvo como objetivo fundamental el informar adecuadamente cuáles son los alcances de la ley, qué se puede hacer para frenar esta ley, qué tipo de acciones de protección consular tienen derecho los salvadoreños, ¿verdad?, para que los salvadoreños estén adecuadamente informados y adecuadamente protegidos por nuestros consulados, ¿no? Nosotros queremos mandar un mensaje de tranquilidad, de prudencia a la comunidad salvadoreña, diciéndoles que nuestro consulado se está trabajando muy fuertemente con ellos, ¿no? Estuvo el domingo en varios canales de televisión, el cónsul Chacón, cónsul que tenemos en Arizona, en Tucson, y en estos mensajes él fue enfático en señalar que esta ley todavía no está funcionando, que no está aplicando, porque la gente está ya abandonando. Habían rumores, por ejemplo, de que el día de mañana la ciudad de Phoenix iba a ser sitiada y nadie podía salir de la ciudad de Phoenix hasta que no se le comprobara su residencia legal en Estados Unidos. Bueno, pero la misma normativa ha generado una cantidad de especulaciones ya hechos concretos, porque los hoteleros en Arizona, estaba leyendo que ya están preocupados porque inmediatamente se conoció de esta normativa y les ha comenzado a bajar la cantidad de personas haciendo reservas en los hoteles, por ejemplo. Claro, esto es parte del boicot, ¿no? La misma ciudad de Phoenix estaba diciendo de que no va
a comprar nada dentro de la ciudad, que le va a Sí, hacer sí. un boicot, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante esto porque son voces, son acciones que se suman a esta ola muy importante de pues condenar esta ley, ¿no? Y de rechazarla en definitiva, ¿no? Nuestro consulado está trabajando, vamos a reforzar este consulado con algunas capacidades legales que permitan precisamente darle una verdadera una interpretación auténtica a esta ley, ¿no? Entonces estamos en este trabajo, queremos señalarle, informarle a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, particularmente en Arizona, que confíen en el consulado, que el consulado está de puertas abiertas. He dado el teléfono de emergencia igualmente, que es el teléfono celular del cónsul Chacón, para que en cualquier circunstancias puedan abocarse a reclamar esta protección consular. Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo. Viceministro, quiero agradecerle que ha estado con nosotros esta mañana. Bueno, muy a gentil. usted. Gracias, William, y gracias de nuevo por la oportunidad, ¿no? Bueno, la orden. Terminamos así la entrevista en línea. Le invito a que mañana nos acompañe a las 8:15 de la mañana. Estará con nosotros Francisco Polanco. Él es el alcalde de la ciudad de Santa Ana. Nos vemos entonces a las 8:15 de la mañana. Buenos días.